hablar de esto, a profundizar. Ha sido sin duda una noticia que ha marcado la agenda, ha marcado al gobierno. Estamos en contacto con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, como siempre, por este contacto. Bienvenido. Carla, muy buenos días. A ver, te quiero preguntar lo primero, si es que para ti esta es la crisis más grave que le ha tocado enfrentar al gobierno del presidente Gabriel Boric. Finalmente es la primera ministra o ministro que tiene que salir de esta administración. Claro, es la primera crisis que tiene en los 5 meses que lleva de gestión y por lo tanto, por el efecto comunicacional especialmente que está teniendo y en el contexto electoral en que hoy día nos encontramos, evidentemente aparece como una crisis importante. La fase más aguda de la crisis aparentemente habría sido abordada por el presidente a través del expediente de la ejercicio de la responsabilidad política, ¿no? Eso es lo que se invoca para aceptar la renuncia de la ministra, porque recordemos, Carla, que la responsabilidad política son los actos de las autoridades, los actos propios o los de sus subordinados, los conozcan o no, y se opera la responsabilidad política prácticamente siempre con la renuncia inmediata al cargo, y eso fue lo que operó en el caso de la ministra Vega. Ahora, ¿qué lectura haces tú, Marco? Porque tengo la impresión de que quedan un montón de preguntas abiertas, más allá de que se acepta esta renuncia. Una de las dudas, y ha habido distintas reacciones, es si esto lo hizo la ministra por sí y ante sí, la ahora exministra, o si esto estaba en conocimiento del presidente y era parte de una estrategia de diálogo con alguien tan controvertido como Héctor Yaitul. Eso ayer no queda claro. Desde el PPD salen a respaldar a la ministra diciendo que ella estaba cumpliendo un mandato, una orientación gubernamental, versus el resto tal vez de las fuerzas de gobierno que salen a aislar un poco la decisión o la actitud de haber tratado de tomar contacto con Héctor Yaitul por parte de la exministra y a reforzar o respaldar esta decisión del presidente Gabriel Boric. ¿Cuál es tu lectura? Probablemente en un contexto distinto, no a 10 días de una elección, quizás el hecho no hubiera tenido la connotación que hoy día está teniendo. Es normal que las autoridades públicas, incluso los actores privados, se reúnan, generen relaciones con otros actores, especialmente los que tienen que ver con el ámbito de influencia de las temáticas, de las áreas que tienen que abordar. No es extraño que las ministras y los ministros en este gobierno y en los anteriores tengan relaciones con esos actores que son importantes en relación a los temas que están a su cargo. Recordemos que la ex ministra Janet Vega había asumido la coordinación de los temas en la macrozona sur a partir del mes de abril. Por lo tanto, tenía a su cargo los temas relacionados con lo que allí ocurría. Y evidentemente lo que buscaba hasta donde sabemos, era tener contacto con todos los actores, y un actor importante era la CAM. Ahora, lo que pasa es que este hecho, puesto en el actual contexto, evidentemente gatilla una crisis política, como comentábamos antes, importante para la actual administración, pero que en esta primera etapa creo yo que se cierra rápidamente con el ejercicio de la responsabilidad política. ¿Marco? Pero forma parte de la labor de las autoridades públicas y privadas el relacionamiento con actores, ¿no? Que son importantes en su gestión. Claro, lo que pasa es que aquí no estamos hablando de cualquier actor, estamos hablando en el fondo de alguien que está sindicado por delitos terroristas y que ha reivindicado y reconocido además delitos, bueno, y por algo ayer quedó en prisión preventiva, etcétera. Lo que no me queda claro es por qué tú dices que en este contexto es distinto, porque en el fondo también lo que se le ha pedido al gobierno es que tenga una mayor claridad respecto de cómo conceptualiza la reivindicación de la violencia para causas que pueden ser muy legítimas, como la causa mapuche. Entonces me imagino que esto siempre pudo haber tenido un grado de polémica, porque la figura de la que estamos hablando, Yaitul, es polémica, pero tú dices que en este contexto en particular lo es más. ¿Por qué? Bueno, lo es más porque estamos a 10 días de una elección, ¿no? Estamos a 10 días de una elección. El día anterior había sido detenido Héctor Yaitul por parte de la PDI a solicitud del Ministerio Público. Este hecho, ¿no? El que la ministra haya tenido el contacto y la transcripción del teléfono interceptado de Yaitul no es importante desde el punto de vista del proceso judicial, lo dijo el abogado de la Fiscalía, ¿no? No es un elemento relevante esa conversación. De hecho, no fue usado en el procesamiento de Héctor Yaitul el día de ayer como una prueba, como un antecedente, ¿no? Es la arista política
la que toma una trascendencia mayor, porque estamos en un contexto electoral, en un resultado que probablemente sea muy disputado, en donde el apruebo y el rechazo están buscando elementos que les permitan de alguna manera llevar agua a sus apoyos, a su molino, ¿no es cierto? Y eso es lo que de alguna manera hace que este tema escale de manera tan importante en la opinión pública, ¿no? Y se instale con mucha fuerza. En su fase, como decía, más aguda, vamos a ver si se logra la fase de cierre finalmente. Este tema, el presidente siguió con su gira Sí. en Atacama y por lo tanto lo que busca es dar esa señal de que se está cerrando esta parte más aguda de la crisis política. Marco, ahora, ¿tú supones entonces que si esto se hubiese dado en otro contexto, no se le hubiera pedido la renuncia a la ministra Vega o ex ministra Vega? Y te lo pregunto porque las lecturas son distintas, ¿ah? Desde la oposición ayer, esto lo rotulaban como la primera vez, bueno, al menos que se conoce públicamente, no sé, que un ministro de Estado, así lo dijeron, que un ministro de Estado se ha comunicado directamente con un terrorista. Ese fue el rótulo, si tú quieres caricatura o no, pero ese fue el rótulo. Y mucha gente podría verlo de esa forma. Entonces, por eso te decía yo que lo que todavía no queda demasiado claro es cuál es la mirada del presidente y su gobierno respecto de que una ministra converse con una persona como Yaitul. Hubo una discusión de origen, si se iba a conversar con todos o no, si la CAM correspondía o no. ¿Tú presumes entonces que en otro contexto el presidente podría defender el que uno de sus ministros converse con Héctor Yaitul? Es decir, todas las autoridades, porque requieren hacerlo para construir, buscar los apoyos, buscar los acuerdos, han intentado tender puentes con distintos actores, ¿no? El ministro Alfredo Moreno en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el segundo gobierno de Sebastián Piñera, señaló públicamente que estaría disponible para buscar una conversación con Héctor Yaitul el año 2018 porque forma parte, en ese entonces Alfredo Moreno era ministro de Desarrollo Social y tenía a su cargo el proceso de diálogo con las comunidades en conflicto en la macrozona sur. Forma parte del quehacer de las autoridades, lo que pasa es que hoy día tiene una connotación distinta por el escenario político y electoral en el que estamos, como decíamos, a 10 días de un proceso electoral tan importante como es el plebiscito de salida. Eso es lo que hace que este hecho tenga una trascendencia mayor. Yo estoy seguro que todas las autoridades de este gobierno, los anteriores gobiernos, tienen relación con los actores de su entorno. Es natural porque tienen que hacer gestión política. Espérame. Los ministros no son solamente ministros que están a cargo de temas técnicos, sino que tienen que hacer fundamentalmente gestión política y parte de la gestión política es entenderse con los actores de su entorno. Ya, lo que pasa es que estoy leyendo las declaraciones del exministro Moreno, ¿eh? Porque me queda dando vueltas lo que tú dices, que en el fondo se han intentado los acercamientos con Yaitul, pero aquí hay una sutileza, tal vez, que en el fondo va al corazón de lo que yo te planteo, digamos, de esa, para mí, aclaración que todavía no se hace respecto de la mirada de Yaitul. Porque él dice que efectivamente nunca ha estado en persona con él, que de alguna manera sí estaba contemplado en ese momento el incluso poder conversar, pero la condición sine qua non era el dejar las armas. Entonces, me imagino que eso se dificulta en cualquier escenario cuando hemos tenido un Yaitul que ha reivindicado, ya este año yo no me acuerdo cuántas veces, debe ser unas 2 o 3 al menos, con mucha polémica, el seguir adelante por la vía armada. Justificó esta recuperación de madera, como dice él, para comprar fierros. Fierros son armas. Entonces, claro, tú dices, todos los gobiernos se han acercado, pero con distintos énfasis. Por eso te pregunto si en el fondo podría haber sido que en otro contexto el presidente Boric sí defienda el hablar con Héctor Yaitul, pero sin condiciones. Un poco, no sé si me expliqué con mi pregunta. Quería hacer el contrapunto con Moreno porque me da la impresión de que lo que él puso sobre la mesa era un poco distinto en ese momento. Claro, hay una nota del medio Pauta que señalaba el año 2018, gobierno dispuesto a reunirse con Héctor Yaitul, se refiere al gobierno del presidente Sebastián Piñera, y aparece el ministro Moreno, como tú decías, manifestando su disposición. Lo que está ocurriendo, y el presidente puso condiciones ayer para el diálogo, ¿no? Estableció un rayado de la cancha y dijo que los procesos de diálogo eran posibles con todos los actores a condición de que estuvieran dentro de los contextos de lo que no es el uso de la violencia, ¿no? Yo creo que esa ha sido, siempre debe ser la doctrina de cualquier gobierno, de derecha, de izquierda, de centro, el que deben entenderse con todos los actores a condición de que no impongan esto. Por supuesto que algunos,
como en el caso de Yaitul, no quisieron de alguna manera avanzar en un tipo de conversaciones bajo estas condiciones. Y por eso que hoy día Héctor Yaitul está en prisión preventiva, porque producto de una acción judicial en el gobierno de Sebastián Piñera y de la ampliación de esa querella en este gobierno, es que se ha llevado adelante, ¿no es cierto?, la detención y el procesamiento por parte de las instituciones a cargo de estos procesos. Entonces, creo que la connotación política, la arista política, como digo, tiene que ver con el momento en que nos encontramos. La Fiscalía del Ministerio Público señaló que el hecho del contacto no había sido relevante desde el punto Sí. de vista del procesamiento de Héctor Yaitul, y por eso que aquí hay que hablarlo y circunscribir lo que pasó con la ex ministra Vega desde el punto de vista de la crisis política que se genera, pero que no tiene que ver con la arista judicial que está en desarrollo. Claro, pero ahí, ¿cuál sería la responsabilidad política de la ex ministra Vega? ¿Qué habría transgredido ella que finalmente hace que tengan que presentar su renuncia y el presidente aceptarla? Si es que en el fondo esta es la tesis, ¿no? Que, bueno, hay un acercamiento, como muchos gobiernos, para tratar de desactivar el conflicto y esto estaba enmarcado en eso, digamos, en una orientación de buscarle una salida al conflicto. ¿Qué es lo que ella habría transgredido entonces? Porque finalmente es una crisis mayor sacar a un ministro, es reconocer que en el fondo algo no se hizo bien, me imagino. Claro, pero aquí no estamos hablando de una responsabilidad administrativa ni de un ilícito, No, ¿no? pero Estamos político, no, yo hablando, te pregunto por lo claro, político, que es lo a que eso dice voy. textual el presidente ayer. Estamos hablando de la dimensión política y tú lo señalas muy bien, ¿no? En esa dimensión política probablemente la responsabilidad de ella y de su subordinado es no haber encauzado adecuadamente este proceso, ¿no? Esta comunicación tan informal, el acceso al número telefónico de Yaitul, todo eso queda en un halo de poca transparencia, ¿no? De opacidad, que instala la sospecha, y por lo tanto es esa falta adecuada de llevar este procedimiento de relación con otros actores lo que lleva a la ministra a presentar su renuncia aludiendo a la responsabilidad política, y esa es la razón por la cual el presidente invoca esto. No es usual en Chile el ejercicio de la responsabilidad política. No lo hemos visto en los últimos gobiernos, ni en el anterior ni en los anteriores, que se haga efectivo. En ese sentido, esto es un elemento también que hay que valorar, porque no estamos acostumbrados en Chile, cuando una autoridad comete un error en el ejercicio de sus funciones, el que asuma la responsabilidad, no desde el punto de vista administrativo o penal, que tiene sus propios procedimientos y normalmente suele ser más largo. Estamos hablando de la responsabilidad política que se aplica y se ejerce de manera automática, normalmente, como ocurrió en este caso, con la renuncia al cargo. Y ese es un elemento también que hay que poner sobre la mesa en este enmarañado contexto en el que estamos tratando de entender lo que pasó con la renuncia de la ex ministra Vega. Marco, tú decías el gobierno intenta cerrar este tema y de alguna manera la salida de la ministra le da eso, ¿no? Una salida también al gobierno. Pero la pregunta es si tú ves posible que esto se pueda cerrar. Con lo que yo te decía, con preguntas que todavía quedan abiertas, no ha habido una vocería respecto a este tema. El presidente habló de esto, pero una vez que recibió la renuncia, y habló de la renuncia más que de lo que él piensa respecto de estos intentos de llegar a Héctor Yaitul. ¿Tú crees que va a poder el gobierno dar vuelta a la página o este es un capítulo todavía abierto? Bueno, lo de ayer fue la base aguda o detonante de la crisis, ¿no? Que termina con la salida de la ex ministra Vega. Estamos ahora en la fase de extensión, ¿no? Y vamos a ver si permanece en el tiempo. Lo que el gobierno quiere es que este tema no siga instalado en la agenda, y por lo tanto va a tratar de dar señales de que está cerrando la crisis, y por eso el intento de la normalidad, por ejemplo, de que el presidente continúe con su agenda en la región de Atacama y que el gobierno siga en lo que son sus funciones. No depende solo del gobierno, depende también de cómo los otros actores de alguna manera se alinean con lo que está intentando hacer el gobierno. Vamos a ver la capacidad que tiene el gobierno para llevar a la fase de cierre, o lo que podría ser, si es que la oposición continúa con sus planteamientos, abrir nuevamente o entrar en una fase de renovación de la crisis, ¿no? Porque se ha hablado, recién tú mostrabas en la nota, de acusación constitucional, de comisiones especiales. Sí. Recordemos que los exministros o ex autoridades públicas, hasta 6 meses después
de que dejen sus cargos son susceptibles de estos procesos de enjuiciamiento político. Por lo tanto, va a depender también de cómo se comporta la oposición en este contexto en que estamos hoy día en la fase, como decíamos, de cierre de la etapa aguda de la crisis, pero que no significa necesariamente que se cancele totalmente. Sí, y mirando cómo se ha comportado la oposición y en el fondo lo que se ha dicho hasta ahora, tengo la impresión, Marco, de que aquí también la oposición no se queda conforme solo con la salida de la ministra Vega y lo que hace es emplazar al gobierno y al propio presidente. Lo leí en algún lugar, no me acuerdo exactamente quién lo acuñó, fueron varios en realidad, que decían, este gobierno tiene que aclarar cuál es su relación con Héctor Yaitul y su mirada respecto de Héctor Yaitul. Por lo tanto, me imagino que esto debería no poder cerrarse del todo mientras no se responda por parte del gobierno a esa pregunta, ¿no? Y ahí, para que se responda a esa pregunta, es necesario saber cuál es la mirada del presidente. Él ayer habló de la forma y el fondo, del fondo de esto, en el fondo de la pertinencia o no de que se haya tratado de comunicar con Héctor Yaitul. No sé si a ti te parece, a mí me parece, por eso te pregunto que esa a lo mejor es como la clave fundamental para que esto efectivamente se pueda cerrar. Por supuesto, lo que tenemos que esperar en estas horas es la comunicación de gobierno, qué es lo que va a plantear el gobierno respecto de estas preguntas que están todavía dando vueltas, de tal manera de poder de cerrar efectivamente la crisis. Un hecho fue la renuncia de la exministra, pero con eso, como tú muy bien señalabas y veíamos en las notas que presentaron ustedes, no se cierra totalmente porque no depende solo de un actor, no depende solo del gobierno, sino que la oposición también en un contexto electoral lo que busca es infligirle una derrota política al gobierno para de esa manera enfrentar de una manera más cómoda lo que va a ocurrir en 10 días más. Vamos a ver si este hecho que estamos comentando es un hecho que genera cambios en la opinión pública o lo es más la detención preventiva de Héctor Yaitul. Son esos dos elementos seguramente lo que van a estar en la balanza respecto de cómo la opinión pública está observando lo que está ocurriendo en relación con estos antecedentes y como señalas muy bien tú y coincido contigo, se va a requerir en estas próximas horas de una adecuada comunicación de gobierno que permita efectivamente cerrar la crisis y no mantenerla abierta o evitar que se renueve este ciclo complejo que está teniendo la actual crisis política. Bien, pues Marco Moreno va a ser un día bien noticioso seguramente, así que vamos a seguir atentos ahí a la pauta. Director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, gracias como siempre por habernos acompañado esta mañana con tu análisis. Muchas gracias a ti, Carla. Que te vaya muy bien, nos vemos.